Para el ejercicio de malla de grado vamos a partir en primera instancia con un referente. En este caso es la imagen de una palta. Yo solamente hice el lado izquierdo para modo de poder visualizar el ejercicio, pero tenemos algo así, ¿ya? Si vemos los contornos podemos ver que esta es la estructura que se trabajó para tener este resultado. Y previo a esto se hizo un análisis de cómo se iba a trabajar esta imagen. Entonces, si yo veo esta palta que tengo acá, tengo que tener presente alguna forma más fácil de poder trabajar toda esta estructura. En ese sentido, yo determiné que tengo tres áreas principales, ¿ya? La primera es como toda esta parte verde de la palta, ¿ya? Esto que tenemos acá. Luego la parte interior, ¿ya? Que viene a ser lo que estamos sacando, que es mucho más sencillo poder trabajar esto aparte que tratar de calzar esa misma grilla encima de la grilla anterior. Y finalmente lo que es el perímetro, que es esta cosa un poquito más oscura, que eso se hizo simplemente con un color de fondo que se puso al final de todo el trabajo, ¿ya? Entonces, para trabajar esto, lo que necesitamos primero es generar un archivo nuevo. Voy a partir acá, nuevo, y vamos a hacerlo del tamaño desde acá, el tamaño que habíamos solicitado, 1920 por 1080, y voy a apagar lo que es la transparencia del fondo. Vamos a ver si podemos ver acá las opciones avanzadas. No sé si está disponible acá. Si no, de todas formas lo podemos apagar posteriormente. Acá tengo más configuraciones. Y desde acá lo voy a poner que apaguemos la grilla de transparencia y ponemos OK. Crear documento, y acá lo tenemos, ¿ya? Incluso si quieren pueden sacar estas guías que tenemos acá, que está dentro de lo que son los artports o los espacios de trabajo. Entonces desde acá en ventana yo voy a ir a artports, ¿ya? O el espacio de trabajo y desde acá voy a seleccionar el grande, porque, voy a borrar el espacio de trabajo grande, que viene a ser, si yo me alejo, yo lo puedo eliminar, porque voy a trabajar solamente con el chiquitito, ese. Y acá en este chiquitito yo puedo ver las opciones del artport para eliminar lo que son todas estas guías. Si yo, seleccionando este artport, voy acá y selecciono artport options o las opciones del espacio de trabajo, entonces desde acá yo puedo desactivar dentro del display que me muestre el centro, o sea, claro, que me muestre las cruces, que me muestre las áreas de seguridad, y le pongo OK. Y con eso va a desaparecer todas las guías que teníamos previamente puestas, ¿ya? Entonces, ahora con esto voy a importar lo que es la fotografía. Voy a poner acá archivo o file y pongo place y buscar colocar el archivo. Tengo este de palta. Lo voy a poner y le hago un clic. Y acá tengo mi documento, ¿ya? Lo voy a centrar para poder trabajar mejor, para que quede un poquito más ordenado. Por ahí está centrado. Y ahora esto lo voy a trabajar como una plantilla, ¿ya? Pero voy a dejar la plantilla con opacidad al 100%, ¿ya? Entonces voy a hacer doble clic acá y voy a poner esto que sea la foto original, y lo voy a poner que sea plantilla. Pero esto voy a desactivar el dim images, que no le haga un fade, que no la deje al 50% de la opacidad, que simplemente quede al 100%. Y pongo OK. Esto lo que me permite es ver los contornos a pesar de que tengan relleno cuando cambio de modo de visualización, ¿ya? Entonces ya tengo mi foto y voy a partir haciendo acá una nueva capa donde voy trabajando las mallas. Entonces voy a hacer primero como el cuerpo de la palta, ¿ya? Entonces voy a acercarme acá y uno de los grandes tips de esto es trabajar con formas que sean regulares, ¿ya? Puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, lo que ustedes quieran. Yo usualmente parto con un cuadrado, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con cómo Illustrator piensa la estructura de una malla al momento de empezar a generarla, ¿ya? Cuando son figuras regulares es mucho más fácil después poder generar otros puntos o poder deformar estos puntos, porque parten de una figura que es regular, ¿ya? Cuando yo genero una figura que es irregular, por ejemplo, si lo hiciera con la pluma e hiciera la forma, esto como que no tiene como una estructura normalizada o bien como pensada respecto a lo que puede ser una simetría o bien ciertos parámetros que son como mucho más procedurales en términos de construcción de un objeto. Entonces, en ese sentido, si yo aplicara acá esto y empezar a trabajar lo que es la grilla, que es esta herramienta de acá, ¿ya? Si pongo un punto, va a ser como mucho más irregular. Ven que estas curvas son como medio irregulares,
y no siempre reacciona muy bien, ¿ven? Entonces, y después empezar a trabajar con todo esto va a empezar a deformarlo de una forma que no puede ser tan correcta. Entonces, a diferencia de esto, que si yo parto desde acá y, por ejemplo, si hiciera un círculo, así lo voy a hacer como rápidamente, como para que vean, yo de todas formas trabajo con lo que podría ser un cuadrado y después deformarlo, pero también puede ser un círculo. Y desde acá ustedes empiezan a deformar posteriormente los puntos. Voy a poner esto como línea, como para poder ver acá los parámetros. Por ejemplo ahí, y después tomo esto por acá, y después achico esto un poquito. Como que si parto de una figura que es más regular, Illustrator va a tener una noción más estandarizada respecto a cómo debería ser la figura, ¿ya? Entonces va a decir, este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, hay ciertos ejes de simetría y todo eso. Y cuando empieza a generar lo que es la malla, por ejemplo acá voy a dar vuelta los colores, ahí los doy vuelta, con Shift X pueden dar vuelta los colores, o bien desde acá, desde ahí. Y yo aplico la malla, atajo teclado letra U, y puedo ver que si yo hago uno, es mucho más regular la forma, ¿ven? Como que establece cierto orden respecto a eso, ¿ya? Esto también responde un poco a, si han trabajado en programas 3D, a lo que es el box modeling, ¿ya? O el modelado a partir de una caja, ¿ya? Que se ocupa mucho en el tema de creación de auto. Entonces, a partir de un perfil de un auto, uno empieza a deformar un cuadrado y agregar más puntos, y eso genera una malla que es mucho más regular, ¿ya? Entonces, ese es el secreto. No partan con la pluma, porque seguramente van a tener problemas después, porque va a depender un poco de la distancia de los puntos, la simetría, todo eso. Partan de una figura que es regular para empezar a generar la malla, ¿ya? Entonces, yo voy a comenzar a hacer esto. De nuevo, como consejo, es bueno partir con una línea, y una línea que tenga un color más o menos contrastado o chillón, como le digo yo, acá, para poder hacer esto. Y pueden partir desde un círculo si quieren, o desde un cuadrado. Yo en este caso voy a partir desde un círculo, ¿ya? Porque es un poco más similar a esto. También pueden hacerlo desde un cuadrado si quisieran, y pueden hacer acá esto, y pueden ir deformando después esto para que les calce. Entonces ya hice el círculo, y con la herramienta de selección directa, atajo de teclado letra A, voy a empezar a poner estos puntos. Y trato de hacer lo que son las transformaciones de forma similar, ¿ya? Tomo los dos puntos para que mantenga una estructura simétrica, más o menos, ¿ya? Trato de facilitarle la vida después a lo que va a ser la construcción de la malla. Entonces, quizás esto también lo subo acá un poquito. Con las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha, también pueden mover esto para ajustarlo un poquito más. Y luego lo que son los modificadores, por ahí. Esto otro también por acá. Traten de que sean similares las modificaciones. Después esto quizás ahí un poco. Hay ciertas licencias ya, pero tratemos de hacerlo lo más regular posible esto. Entonces, quizás acá esto. También pueden ocupar, por ejemplo, con la herramienta de escala, esto de acá, pueden ajustar el ancho de los modificadores. Si yo tomo la escala y presiono Shift, puedo ajustar ambos modificadores al mismo tiempo. ¿Ven? Ahí, escalé el punto. Y luego esto también podría empezar a modificarlo, aunque ahí me cuesta un poco más, que también. Entonces puedo agregar un punto acá. Entonces desde acá yo empiezo a construir, ¿ya? Y lo bueno también sería como que tuviera la misma distancia. Entonces yo podría quizás ayudarme con las reglas. Comando R, saco las reglas y puedo decir, ¿sabes qué? Voy a poner un punto como por acá, más o menos al ojo, ¿ya? Entonces después con la pluma, atajo teclado letra P, voy a poner acá un punto, acá, y voy a poner otro punto acá. Entonces tengo como ciertos parámetros que son regulares, ¿ya? Entonces de nuevo esto me ayuda un poco para poder construir lo que es esta grilla. Y en este momento estoy construyendo lo que es verde nomás. Entonces vamos a acercar un poquito más, vamos a ajustar lo que son las paletas, y vamos a seguir construyendo por acá. Vamos a achicar esto un poquito más, por ahí. Vamos a ajustar esto un poco más por acá. Me interesa más que nada entiendan el proceso, ¿ya? De nuevo no tiene que ser exacto, pero mientras más le ayudamos a Illustrator, mejor vamos a tener el resultado. De nuevo, siempre la primera vez que hacemos este ejercicio tenemos resultados que no son tan buenos, ¿ya? Entonces usualmente el segundo o tercer intento ya empezamos a acercarnos a un resultado que podría ser un poquito mejor, ¿ya? Así que no se frustren en ese sentido, ¿ya? Traten de hacer lo mejor posible, y luego van a ir agarrando la mano con esto, ¿ya? Al principio quedan como un poco como pintura, ¿ya? Porque uno no sabe muy bien el balance de número de puntos que tiene que utilizar, o no trabaja muy bien en términos de la estructura.
eso se va afinando, ¿ya? Entonces ahí más o menos, esto acá, por ahí, vamos a correr un poquito más para allá, por ahí, y por ahí andamos más o menos, ¿ya? No tiene que ser precisamente igual, ¿ya? Pero por ahí estamos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar un color predominante acá, que va a ser el verde, el primer verde. Entonces yo selecciono todo esto y con el botario atajo teclado letra I, o bien esta herramienta que está acá, voy a tomar el color de la paleta, el más oscuro que tenga, como por acá, de los verdes. Entonces voy a tomar ese porque es el color predominante en ese sentido, ¿ya? Ahora, para ir cambiando de modo de líneas a color relleno, presiono comando Y o control Y en PC. Y con esto puedo ir cambiando, entonces puedo ir viendo la figura de fondo y también puedo ver las líneas que tengo acá en construcción, ¿ya? Eso también lo pueden ver en la parte superior, en View, en Ver, y ponen Outline, o bien pueden poner Preview, o previsualizar y contorno en español, ¿ya? Exactamente lo mismo. Yo prefiero trabajar con comando Y o control Y en PC, y puedo ir pimponeando esas dos cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? Ver qué áreas donde tengo que hacer las transiciones. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno, después tengo otro acá, donde se va transformando el color, donde se mantiene el color, por ejemplo, hasta ese punto, y después se transforma hasta acá, y después se transforma hasta este otro punto, después se mantiene el color toda esta sección, y después se transforma un poquito acá, ¿ya? Y lo mismo voy viendo hacia abajo, y cómo vendría siendo como el volumen tridimensional de todo esto, ya como pensar en como si fuera una malla tridimensional que me va a permitir fusionar de un color a otro. Eso es lo que tengo que tener previsualizado en mi cabeza, ¿ya? Entonces voy a empezar poniendo lo que son los ejes simétricos más que nada, y donde debería estar determinado donde llega el color finalmente. Entonces siempre de lo general a lo específico, y nunca con un exceso de puntos al comienzo, sino que lo básico, lo que necesito al principio para poder empezar a trabajar. Entonces con la herramienta de malla, esta de acá, voy a poner un punto como por acá, como simétrico. Entonces siempre los puntos tienen que estar en el modo de previsualización, desde ahí, y acá pongo un punto, y ahí tengo uno, ¿ya? Entonces ahí tengo ya como la primera estructura. Voy a poner un punto aquí abajo, desde acá, ahí pongo otro punto, más o menos, ¿ya? Y voy a poner un punto donde se mantiene un poco el color, ahí, donde se empieza a degradar un poco más el color, como por ahí, y luego vamos a ir afinando todo esto, ¿ya? Entonces aquí también como por acá, quizás acá se mantiene el color, después van a ir viendo cómo se puede ir afinando esto, cómo se degrada, y acá en el otro perímetro que llegamos a este punto de acá, entonces también voy a poner uno acá al centro, perdón, ahí, vamos a poner un punto acá y vamos a poner otro punto acá, y ahí ya tenemos más o menos una base. También voy a poner otro acá y vamos a poner otro por acá, ¿ya? Entonces eso es como se origina todo esto. Vamos a poner otro acá arriba también, una transición, y más o menos por ahí, ¿ya? De nuevo, esto tienen que ir practicándolo como para ver cómo les funciona, ¿ya? Pero como para que vean qué es lo que va pasando. Yo después de esto voy a ir acercándome acá y control Y en PC o comando Y en Mac, tomo un punto, herramienta de selección, atajo de teclado letra A, por ejemplo tomo este punto acá, ahí lo tengo seleccionado, control Y, comando Y en Mac, y con el gotario, atajo teclado letra I, o bien esta herramienta acá, tomo este color de ahí y se lo asigno a ese punto. Entonces ahora cuando vea la previsualización voy a tener esa degradación de color, y voy haciendo lo mismo con todos los puntos, por ejemplo acá, y control Y, comando Y, ahí tengo eso, y después tomo este otro punto de acá y comando Y, y listo, ¿ven? Y acá. Ahora lo importante es hacerlo de forma ordenada, ¿ya? Pongo acá otro, comando Y, y ahí tengo otro punto, y hago lo mismo acá, y tengo otro punto, y ahí tengo eso, y así voy. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este otro punto que tengo acá, comando Y, control Y, lo mismo, ahí, botario, y tenemos eso de ahí. Bueno, tomo este otro punto, comando Y, control Y, botario, y así voy, ¿ven? Entonces este es el proceso para hacer la malla de degradado. Ahora lo que tengo que ir analizando es cómo se va transformando el color, si se está viendo bien, si se está viendo mal, si necesito más puntos, menos puntos, pero de nuevo lleguen a un balance, ¿ya? Y mantengan un orden, porque de repente les va a faltar un punto, van a tener que hacerlo. Entonces vamos como por línea, ¿ya? Haciendo todo esto. Entonces tomo esto y voy poniéndolo ahí.
Ahora bien, esto es importante que tenga una malla, ¿ya? Que acá les enseñé más o menos cómo se iba poniendo el color, pero previo a poner el color, esto debe responder a una buena malla, a una buena estructura, ¿ya? Como yo partí por una estructura más o menos regular, quedó más o menos bien, pero yo esto lo puedo ajustar. Entonces, con la herramienta de malla, esto de acá, yo puedo seleccionar un punto, y si yo presiono Shift mientras estoy con el punto seleccionado, puedo hacerlo que navegue por una de las líneas. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Este punto va a ir ahí. Este punto va a ir como por acá. ¿Ven? Entonces así lo voy haciendo un poquito más simétrico y voy modificando estas cosas. Y esto, vamos a acercar un poquito más. Atajo de teclado, letra U. Antes de pintar, esto es lo que tienen que hacer, ¿ya? Ir generando una buena malla. No una malla final, pero sí una malla que nos permita como tener una estructura inicial más o menos decente. Entonces esto, y acá lo corremos para acá. ¿Ya? Y también pueden ir modificando los modificadores, valga la redundancia, con el atajo de teclado letra A o la herramienta de selección directa. Y con esto van ajustando la línea. ¿Ven? Ahí, esto va por ahí. Y esto quizás como por acá. Esto podemos tomarlo, podemos ajustarlo un poquito más y dejarlo por ahí. Y ahí va. Y acá ven que hay como una curva de eso. Yo también podría ajustar esto, podría tomarlo acá, podría ponerlo un poquito más para arriba y podría ajustar los modificadores como para que funcione un poquito mejor. Esto va como por ahí, esto va como por allá. Puedo modificar esto, ¿no? Con la U, por ahí. Y esto también un poquito más, hacia allá. Y así voy ajustando todo lo que es la grilla, ¿ya? Entonces, esto es lo primero, ¿ya? Tenemos que tratar de generar una buena estructura previamente. Este punto también lo vamos a poner como por acá. Vamos a bajarlo un poquito. Y estos otros puntos también deberían seguir como una forma un poco más regular. Pero eso es como para seguir la estructura, ¿ya? Y después vamos llenando los colores con lo que corresponda, ¿ya? Lo importante es que esto quede como más o menos como si fuera una malla tridimensional, ¿ya? Como tratar de tener ese orden, ¿ya? Acá podemos poner esto un poquito más para allá, ¿ya? Así que recuerden que esto es lo primero, ¿ya? Yo simplemente les mostré lo otro como para ir aplicando el color, pero como para poder ir avanzando un poco con el trabajo, ¿ya? Pero es más o menos eso. Y una vez que tengo la malla lista, voy aplicando el color. Entonces, por ejemplo, acá tomo el color, hago esto, y ahí tengo otro color, y ahí lo voy como va tomando los colores que sean necesarios. Ahora, ¿qué es importante? Ver si este color se mantiene desde acá a acá y no se degrada desde ahí a ahí. Es bueno quizás mantener áreas que se va a mantener el color. Entonces, si yo tengo dos puntos, por ejemplo, si yo quisiera que acá esto se mantuviera entre esos dos puntos, selecciono esos dos puntos y con el gotario tomo ese color. Y ahí voy a mantener el color en toda esa área, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos que estar echándole un vistazo. Entonces, por ejemplo, acá en este caso yo ya tengo construida la grilla, ¿ya? De los puntos y todo, más o menos cómo se debería degradar el color. Y una vez que aplico el color, debería quedar como lo que tenemos acá. Esto de acá, este resultado, ¿ya? Entonces seleccioné las áreas, vi la grilla, vi el resultado final, fui seleccionando los colores, tomando el gotario y llegué a esto de acá, ¿ya? Ahora bien, yo les había dicho que trabajé la parte interior en otra capa, ¿ya? Que es la que tengo acá. Yo voy a prenderla ahí. Y acá tengo esta parte que trabajé otra degradación porque es mucho más fácil trabajar esto por separado que tratar de integrarlo dentro de lo que es la malla, ¿ya? Entonces voy a duplicar de hecho esta capa para que podamos ver mejor lo que es la grilla. Ahí, vamos a apagar esto, vamos a trabajar esto con un color plano. De nuevo selecciono el color predominante, ¿ya? Eso que está acá. Y desde acá, lo importante es cuando vayamos copiando los colores, yo siempre dejo como un margen alrededor de esto para poder fusionar lo que es el color del objeto que está separado con el objeto que está alrededor de esto, ¿ya? Que viene a ser como el cuerpo de la palta con el sacado. Esos puntos de acá, yo después les bajo la opacidad, les bajo el nivel de transparencia y eso va a hacer que se fusione el color desde este punto que está acá, vamos a acercar bastante más, desde este punto que se fusione hacia este otro punto, ¿ya? Entonces va a aparecer desde
transparencia, o sea, desde la opacidad al 100% hasta la opacidad al 0%, ¿ya? Entonces se va a hacer este color que está relleno a completamente transparente, y eso va a hacer que se ayude a fusionar los colores finalmente. Entonces acá tengo la estructura, ¿ya? Y por ejemplo empiezo a rellenar. Voy a hacerlo acá para que se den cuenta. Entonces voy a primero tomar, por ejemplo, este color de acá, tomo con el gotario, ahí, que es este de acá, y luego voy a apagar la foto para que se vea mejor. Este punto de acá, ustedes le bajan la transparencia. Windows, ponen Transparency, ya venía con la transparencia lista, pero esto venía así por defecto, ¿ven? Así. Y después cuando yo selecciono este punto y le bajo la transparencia en ventana, transparencia, ahí, y le bajo la transparencia a este punto, va a quedar transparente, ¿ven? Y eso me va a ayudar a fusionar con lo que tenga debajo, ¿ya? Y hago eso con todos los puntos del perímetro, pero es bueno que ponga otro punto cercano a eso para que tenga el color de relleno, para poder fusionar esas dos formas, ¿ya? Hice lo mismo con todo lo que tiene que ver con el perímetro para poder fusionar la figura, ¿ven? Entonces quizás acá hay otro, y acá arriba también, ¿ven? Ahí está fusionado. Entonces si yo selecciono este punto, pueden ver que la transparencia está en 0. Y eso lo van haciendo con todo, ¿ya? Eso se hace una vez que ya tienen todos los colores listos, ¿sí? No al principio. Y luego, desde acá, yo voy tomando los colores. Entonces, por ejemplo, tomo este color de acá, gotario, listo. Tomo estos colores de acá, gotario, listo. Es bueno acá que tome dos colores para que se parezcan más, eso. Tome estos otros dos colores para que se parezcan más. Y ojo que acá hay una fusión desde este color a este otro. Ven que se va como transformando el color de ahí a acá. Entonces por eso es bueno dejarlo más o menos cerca, ¿ya? Ahí. Tomo esto con el gotario. Tomo esto acá con el gotario. 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 Selecciono atajo de teclado letra A. Gotario letra I. A. I. Hago lo mismo acá. A, I. Y ahora pueden ir viendo cómo va quedando el resultado, ¿ven? Ahí está fusionando todo esto. Esto tengo unos puntos intermedios. Y ahí lo tengo. Esto de acá selecciono. Y ahí va. Lo mismo acá. Esto de acá. Seleccionar estos dos. Gotario. En realidad hice el gotario aquí abajo. Eso. Esto otro también acá, gotario, por ahí, comando Y, ahí va, ese punto que sí, está más o menos bien, por ahí va, pero acá pasa algo raro, entonces acá debería configurar bien esto, seleccionar esos dos puntos, gotario, ahí sí, y ahí funciona mejor, ahí aparece esa sombra, acá aparece algo medio extraño, que solamente es por el color predominante que tenía antes, entonces voy a seleccionar todos estos otros puntos, gotario, ahí está solucionado. Vamos ok, vamos de nuevo por acá, gotario y comando Y, selecciono, gotario, y acá de nuevo selecciono estos dos y de nuevo mantengan un orden para que no se vayan confundiendo, ya hice ese punto, no lo hice, comando Y, gotario, listo. Acá tengo otros puntos más, comando Y, gotario, listo, comando Y, gotario, listo, selecciono, gotario, listo, y de nuevo acá, selecciono todo esto, por ahí, listo, y ahí tengo más o menos eso, ok, ¿ven? Y así puedo ir trabajando lo que son las zonas separadas. Lo otro es simplemente un perímetro, ya que se hizo con un color de fondo nomás y se rellenó. Entonces ahora podemos ver cómo terminó acá el interior, exterior, y si apagamos la foto tenemos eso, ¿ya? Y lo que les comentaba acerca del otro, del perímetro, está hecho así, ¿ven? Ahí está. Si yo prendo el perímetro tengo eso de ahí, simplemente un color nomás. Y esa es la forma. ¿Qué hay que tener ojo? Que lo que les comentaba, de evitar lo que son exceso de puntos. Porque cuando yo empiezo a poner exceso de puntos, por ejemplo, si yo acá empiezo a poner muchos puntos,
esto, vamos a ver si podemos tomarlo, empiezo a poner mucho punto, se empieza a ver como pintado después. Ahora va a funcionar bien porque empieza como a fusionar los colores de lo que ya tenía. Ya, esto es lo que no deberíamos hacer. Pero después cuando empiezo a seleccionar esto, a tomar esto con el gotario, tomo este color y después tomo, perdón, este color y después selecciono esto, gotario, tomo este color, después tomo este, gotario, selecciono este de acá, gotario, esto es lo que no hay que hacer, ojo, acá, sino que piensen exactamente en la cantidad necesaria como para que fusionen bien los colores, ¿ya? Esto viene a ser como una degradación de un punto a otro, de un color a otro, ¿ya? Y cuando tengo demasiados cambios, se empieza a ver como si fuera una pintura. Entonces, vamos a ver si queda horrible esto. No quedó tan horrible, pero van a ver que cuando empiecen a hacer algunas cosas van a tener conflictos con eso. Pero ahí se nota, se ve como algo, se ve medio extraño eso, ¿ya? Y cuando son muchos puntos se ve peor, ¿ya? Entonces tengan ojo con la cantidad de puntos. O sea, es muy diferente esto que tenemos así, ¿ven? A lo que tenemos acá, que es el color mucho más liso, o sea, mucho más suave el degradado. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, el equilibrio de esto y cómo fusionamos estas cosas de acá, ¿ya? Y ese es el tema para poder trabajar lo que es la malla de degradado. Busquen algún trabajo que sea de complejidad baja o media, ¿ya? Las frutas, verduras, eso más o menos simple como para hacerlo, ¿ya? O bien un personaje es un poquito más complicado. Pero vean ustedes ahí, traten de nivelar y lo vamos a corregir en la clase.